Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta noche. Qué bueno que estamos en la casa del Señor para adorarle y para bendecir su nombre. Vamos a ir al Padre en oración. Aleluya. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad hermosa que tú nos das de poder exponer tu palabra, esperando, Señor, que a donde quiera que llegue esta palabra, Señor, sea de bendición e edificación para las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta noche es: cada obstáculo es una oportunidad para vencer. Y la base bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, donde dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Aleluya. Un obstáculo es una cosa que dificulta el cumplimiento de un propósito o una acción. Los obstáculos en nuestra vida espiritual se presentan para no permitir que el plan de Dios se haga manifiesto en nuestra vida, lo cual obstaculiza el crecimiento. La vida se inicia con una pugna, o sea, la vida se inicia con una lucha. Para venir a este mundo, el bebé debe abandonar el cobijo y la seguridad que goza en el vientre de la madre y recorrer con dificultad un estrecho conducto. Antes de remontar vuelo a las alturas, el águila debe abrirse paso a picotazos para salir del huevo. Antes de deleitarnos con gracia y hermosos colores, la mariposa debe de escapar del capullo. A menudo, cada uno de nosotros enfrentará circunstancias difíciles en distintas áreas de nuestra vida. Pueden ser en el área familiar, en el área de la salud, en el área de la economía. En cualquier faceta de la vida podemos presentar dificultades y situaciones difíciles. Y el problema no es enfrentar estas situaciones, es que constantemente estamos desaprovechando lo mejor que Dios tiene para nosotros, porque vemos el obstáculo como un problema en vez de una oportunidad. Los obstáculos son una manera que tiene el Señor de demostrar su gran poder y aumentar nuestra fe. El mismo Jesús no se dejó vencer por los obstáculos. Imagínense la cantidad de veces que los fariseos y los saduceos trataron de poner obstáculos al mensaje de Jesús. Eran los dos grupos religiosos más importantes en Israel en los tiempos de Jesús, pero Jesús los enfrentó en todo su ministerio con toda aquella autoridad que lo caracterizaba. ¿Qué sucede cuando nuestro enfoque cambia a una perspectiva espiritual? La respuesta es que la tristeza se convierte en alegría y experimentamos el gozo que solamente viene de Dios. Nuestro Padre Celestial, Él quiere que dependamos de su guianza siempre. En el Salmo 126, del 1 al 3, el salmista se expresa de una manera muy hermosa para celebrar el regreso de los exiliados del cautiverio. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Por tanto estaremos alegres. Aleluya. ¿Por qué permite Dios las tribulaciones? Son muchos los motivos, pero pueden resumirse en una sola palabra: beneficios. Él ve los beneficios. Las pruebas y tribulaciones fortalecen y moldean nuestro carácter. Hacen de nosotros mejores personas y mejores creyentes. Una de las partes más difíciles
en la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso como el que nosotros tenemos nos permitiría pasar por tales cosas como enfermedad, muerte de un familiar, problemas en la familia, hijos que no sirven a Dios o quizás sumidos en la drogadicción, preocupación, temor? Ciertamente, si nos amara, ¿quitaría de nosotros estas cosas? ¿De nosotros las quitaría? Después de todo, significaría que al amarnos Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas, pero no es así. La Biblia enseña claramente en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno en la vida. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído por la desobediencia, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Tengamos presente que Dios no está ocupado quizás en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos en nosotros. David en el Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, debemos incluir a Dios en nuestros planes. Solo Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestra vida son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y todas las dificultades deben tener un propósito divino. Y créeme, muchas de ellas nos causarán un profundo dolor, pero en ese dolor hay crecimiento y hay madurez espiritual. Helen Keller dijo en una ocasión: si te pones de cara al sol, no verás las sombras. Helen Keller era sorda y ciega toda su vida. No obstante, aprendió a escribir e incluso a hablar. Su ejemplo ha inspirado a millones de personas, tantas sanas como incapacitadas. También ella dijo: le agradezco a Dios mis impedimentos, pues gracias a ellos me encontré a mí misma, descubrí mi vocación y encontré a Dios. William Shakespeare, el dramaturgo, nació en el año 1564 en medio de una peste feroz y vivió muchas más. Se dice que toda su vida estuvo marcada por la peste. Gran parte de sus obras fueron escritas en el encierro por una pandemia. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Nos hemos acercado al Señor. Hemos encontrado a Dios en el secreto de nuestro hogar. Hemos aprendido a decirle al Señor todas nuestras inquietudes, todos nuestros deseos. Hemos encontrado al Dios, el Dios que quiere encontrarse con nosotros en medio de nuestros hogares. Cuando muchas veces no podemos llegar a la casa del Señor, hemos escogido nuestro hogar como un altar para Dios. Se dice que mientras los teatros permanecían cerrados por una pandemia en los años 1592 al 93, el Nobel dramaturgo produjo sus más grandes poemas narrativos enormemente exitosos. Y William dijo en una ocasión: que no diga yo en la enfermedad,
me estoy mejorando de mi dolencia, sino más bien estoy mejorando a causa de ella. ¡Wow! Creo que mucho tenemos que aprender. Beethoven estaba sordo cuando compuso sus sinfonías más grandiosas. Por lo tanto, no debemos huir de los obstáculos, ni acobardarnos cuando vemos que se nos avecinan. Más bien debemos pedir a Dios que nos ayude a remontarnos en las salas de la oración. Si Dios está obrando en tu vida con el fin de cultivar en ti una determinada cualidad, puede que el proceso se demore un poquito. Un trozo de carbón no se convierte en diamante de la noche a la mañana. Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión de alto calor. Lo mismo sucede con nosotros. Somos un diamante para Dios. Y muchas veces estaremos bajo altas temperaturas, lo que significa que nos estamos purificando. Por lo tanto, no podemos permitir que las altas temperaturas, que son las pruebas y los obstáculos, apaguen el brillo que Dios quiere obtener en nosotros. Es la oportunidad para crecer. Cuando te parezca que has llegado al límite de tu fuerza, aguanta un poco más. Muchas veces la paciencia, yo siempre he tenido una lucha con esto. Muchas veces la paciencia es la llave que abre la puerta de la recámara de las bendiciones de Dios. En Romanos 5, del 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las dificultades nos enriquecen, nos trasladan del plano de la cotidianidad superficial y el ajetreo de la vida moderna a una dimensión espiritual que es más profunda. Asimismo, al percibir el poder divino y ver cómo Dios nos saca adelante en situaciones difíciles, aumentará nuestra fe y nuestra esperanza que Él se paseará con nosotros en el horno de la purificación. Él no nos va a abandonar, aleluya, en el proceso, aleluya, por el que estemos pasando. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Me gusta mucho como Pablo expresa los obstáculos y sufrimiento que tuvo durante todo su ministerio. En 2 Corintios 11, del 23 al 28 nos dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces de peligro, de ríos peligrosos, de ladrones, aleluya, peligro de los de mi nación, porque él fue traicionado, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en
sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo sacrificó su vida por el Evangelio. Enfrentó dificultades de toda clase, experimentó conflictos, experimentó humillaciones, mostró una preocupación peculiar por las iglesias en las que sirvió. ¿Y a nosotros qué nos ha pasado? Nuestros problemas no deberían desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos entender que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Nos acuerdan los sufrimientos de Cristo por nosotros, todo lo que Cristo padeció. Nos alejan del orgullo, reconociendo que el único que merece toda la gloria es Dios. Nos ayuda a mirar más allá de nuestra corta vista. Nuestro lente espiritual se agudiza. Prueban nuestra fe a otros. Cuando usted ha sido quebrantado en las pruebas y los obstáculos, entonces usted puede hablar de fe a otros. Nuestras experiencias, por duras que sean, serán de bálsamo a otros. Le da la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Cuando yo pasé experiencia terrible de perder a mi hijo menor, jamás pensé que la semana pasada iba a tener que consolar a mi esposo por la pérdida de su hijo. Tampoco pensé que iba a tener que hablar con la mamá de aquel muchacho para aconsejarla y decirle por la situación que yo había pasado y cómo Dios me había dado la victoria. Vemos nuestros problemas como oportunidades para acercarnos al hacedor de la vida. Nada ocurre porque sí a los hijos de Dios, no. Todo responde a un designio genial. Cada problema, revés, castigo o dolor es un golpe del cincel del escultor celestial. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12 nos dice: si sufrimos, también reinaremos con él. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. Aleluya. En 1 Corintios 15:57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, el dueño de nuestro corazón. Aleluya. Pero si eso no es así, entonces nunca vas a obtener la victoria que tú deseas, porque aquí todo es un plan divino. Aunque estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento por medio de la oración. Él también nos ha asegurado que no habrá tentación que nos pondrá a prueba más allá de nuestra capacidad para resistir. Y en 1 Corintios lo dice muy claro, capítulo 10, versículo 13. El apóstol Pablo lo declara y nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis resistir, para que podamos resistir. Cada obstáculo, aleluya, es una oportunidad para vencer y para crecer. La base bíblica de hoy nos dice: al que venciere, al que venciere. No nos dice al que está sentado. No nos dice al que está mirando pajaritos en el aire. No. Nos dice al que venciere. Al que venciere le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo es parte del mensaje a la iglesia de la Odisea. A esta iglesia el Señor no le da ningún elogio y la amonestación es porque era tibia. Además le dice: sé celoso y arrepiéntete. Ahora bien, el Señor recalca: al que venciere. Y tiene mucho que ver con el tema de hoy. Cada obstáculo es una oportunidad. Esta iglesia era rica, se sentía satisfecha en sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo. Muy a pesar de su condición, el Señor le estaba dando una oportunidad al que venciere. Dios es un Dios de oportunidades. Vencer significa derrotar o rendir al enemigo o competidor o uno que triunfa al tomar el control. La idea del cristianismo tiene su fundamento en la declaración de Jesús que venció al mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en Romanos 8:35 al 37 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Me gusta mucho José, el personaje José. Y hay unas cualidades que encontramos en José que lo hicieron un vencedor. José conocía los designios de Dios para su vida. ¿Estás seguro o segura de lo que Dios quiere para ti? Los vencedores son soñadores. Piensan en un futuro victorioso, muy a pesar de las trampas que el enemigo prepare para destruirle. Aunque le quitaron la túnica larga y de colores, no pudieron arrebatar el favor de Dios para su vida. Solo Dios puede darte ese favor. Los vencedores tienen ese favor. Aleluya. Es algo que Dios pone a beneficio para que lo usemos en nuestra asignación y propósito. A los vencedores que tienen el favor de Dios, Él le abrirá puertas y los pondrá en lugares que jamás pensaron estar. Aunque te quiten la túnica de colores y la manchen con palabras de poco ánimo, difamación e inclusive te quieran robar los sueños que tengas para trabajar en el propósito de Dios, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, pase lo que pase. Como dijimos ahorita, el Salmo nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. José, el vencedor, se dice que Jehová estaba con él y fue varón próspero. Los vencedores son reconocidos. Su amo Potifar observó que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba en su mano. Los vencedores son de bendición donde quiera que llegan. El vencedor José fue acusado injustamente y fue preso, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No importa los obstáculos que se presenten en nuestra vida, Dios no nos olvidará y nos dará nuevas oportunidades. El vencedor José, como prisionero y esclavo, pudo haber perdido las esperanzas. Sin embargo, ponía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignaba.
El jefe de la cárcel notó que Jehová estaba con José y lo que él hacía prosperaba en su mano y lo promovió como administrador de la cárcel. Sigamos el ejemplo de José, que rebasó todos los obstáculos, aleluya, que se le presentaron. Dios cambió la situación de José. De esclavo se levantó para ser gobernador de Egipto. Se le conocía por su integridad. Era un hombre con sensibilidad espiritual. Preparó a una nación para sobreponerse a un tiempo de 7 años donde la comida iba a escasear y el hambre consumiría la tierra. ¿Qué podemos aprender del vencedor José? Lo que importa no son los sucesos ni los obstáculos que se presenten en la vida, sino nuestra manera de actuar ante ellos. Con la ayuda de Dios, cada obstáculo es una oportunidad para crecer y para vencer. Cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan causarnos daño. José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Todo un proceso en la vida de este joven. Era de 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Por lo tanto, había pasado 11 años como esclavo y 12 en prisión. Todo un proceso. Los vencedores se mantienen fieles a Dios. No importando lo lacerados que se encuentren, no le temen a los obstáculos. En la cárcel allí, donde quizás se hubiera sentido solo, abandonado, él se convirtió en un hombre digno y honrado. Ningún sufrimiento lo corrompió. José siempre vio el lado bueno de las cosas, por más oscuras que éstas fueran. Él puso su vida en las manos de Dios, porque entendió que su vida le pertenecía a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. El Salmo 38:5 nos dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. De la vida de José también aprendemos que si viene un bien o un mal a nosotros, el Señor se encarga de todo y solo Él tiene el control. Gracias, Padre. El Salmo 27 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cada obstáculo es una oportunidad en la vida del creyente. Dios nos permite llevar a cabo su plan para nuestra vida. Cuando no llegamos a lograr las metas que Él nos ha puesto, no es porque el Señor de ninguna manera haya fallado en darnos lo necesario. Es porque el fracaso, por lo general, es el resultado de un obstáculo que se ha presentado y no hemos podido rebasarlo. Dios quiere que aprendamos a trabajar con todos esos obstáculos que se presentan y no permiten que tú percibas la gran oportunidad de recibir lo que Dios ya ha determinado para ti y para mí. Dios quiere que su propósito se cumpla en nosotros. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es impresionante todo lo que se le promete al que venciere hasta el fin, al que guarde las obras y las palabras de Jesús incluso hasta la muerte. Hay una necesidad de vencer. Hoy muchos se han detenido en el obstáculo y no han podido experimentar lo necesario de echar mano a las promesas de Dios. Jesús quiere que su novia, la iglesia, su amada, se siente a su lado eternamente. No podemos seguir en el sueño de la indiferencia. El Señor nos llama a dejar la tibieza espiritual, porque de lo contrario seremos vomitados. Todavía estamos a tiempo de arreglar nuestras cosas con el Señor. De lo contrario, está en juego nuestra salvación. Termino con esta hermosa historia. Una piedra en el camino, un obstáculo para resolver,
una lección para aprender. Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera tenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar nuestra condición, nos hace mejores siervos y siervos de Dios. El consejo de la historia: mira cada obstáculo como algo que debe ser resuelto. Mira cada obstáculo como una etapa que tenías que enfrentar para moverte al propósito de Dios. En la vida del creyente, en ocasiones, se presentan obstáculos, pero con esmero, dedicación y esfuerzo, los vamos a vencer. Los obstáculos no son otra cosa que aprendizaje, crecimiento y empoderamiento para que el propósito de Dios se haga realidad en nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta noche. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Y porque estuviste aquí conmigo y no me abandonaste, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Adoramos al Señor por su amor, por su bondad. Y en esta noche yo quisiera alabar al Señor con una hermosa alabanza que se titula A Dios sea la gloria. He estado pasando por un proceso de enfermedad, pero en medio de todas las situaciones he podido entender que con su sangre me lavó, aleluya, y con su poder me ha levantado. Por eso tengo que decir, a Dios sea la gloria. Gloria a Jesús.
oh God.